Lo que nos toca ahora es elaborar las doctrinas de los pensadores medievales a la luz de la introducción histórica que hemos formulado. El medioevo, no se caracteriza por la irrupción de grandes figuras en el pensamiento político. Agustín y Tomás lo son, por supuesto, pero si intentamos encontrar originalidad en ellos, no lo encontraremos. De hecho, lo que se ha dicho, múltiples fuentes lo consideran así, que los autores medievales no hacen otra cosa que cristianizar, subrayamos este concepto, cristianizar a los autores paganos. Los autores medievales lo que hacen es cristianizar, es decir, releerlos a los autores paganos de la antigüedad, los griegos, en clave cristiana. Entonces, la mejor forma de recordar esto, la fórmula es en tándems, dos parejas. Platón y Aristóteles son los que van a ser emulados por Agustín y Tomás, que es como si dijéramos que Agustín cristianiza el pensamiento de Platón y Tomás cristianiza al de Aristóteles. Es una buena forma de interpretar. Ejemplo. Ustedes saben de la dicotomía entre el mundo de las ideas y el mundo de los hombres en Platón. Basta reemplazar algunos elementos para arribar a lo que Agustín considera la matriz elemental de su ciudad de Dios, ¿no? En su obra La ciudad de Dios, porque el cosmos está dividido también en dos segmentos, en dos circuitos, en dos subsistemas, como quieran llamarlo. En vez de ser la ciudad, en vez de ser el mundo de las ideas y mundo de los hombres, Agustín va a hablar de el mundo de los hombres y la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. La ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. En Platón, las ideas son imperecederas, están en el mundo las ideas. En Agustín, lo imperecedero, lo imprescriptible, lo perfecto, lo fiel a sí mismo es el teos, Dios. Entonces basta reemplazar las ideas por Dios. Y en el mundo de los hombres nos morimos, nos corrompemos, nos enfermamos, y esto es una rémora o una repetición de lo que le pasaba a las cosas en el mundo sensible de Platón. Entonces esta dicotomía mundos es reemplazada por otra dicotomía de ciudades. En San Agustín, ciudad quiere decir mundo. Y no es casual que su obra más importante, la que nos lega a nosotros, es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Civitas Dei. La ciudad de Dios. Esta es la obra más importante de él. Hay otra obra menor, pero sin duda mucho más leída, porque es una especie de autobiografía, tal vez la primera autobiografía, en la cual Agustín nos habla de sus inicios, de cómo él estaba extraviado, una madre cristiana y un padre maniqueo. No tenía mucho orden en su cabeza, la idea religiosa todavía. Ustedes recuerden que el maniqueísmo viene de Manens. Manens es un profeta de la antigüedad que presenta al mundo atravesado por una oposición feroz e irresoluble que es entre el bien y el mal. El maniqueísmo, que por supuesto tiene sus raíces en el cristianismo, pues es una secta cristiana, el maniqueísmo es cristiano, pero al estilo maniqueo, según el cual las cosas, los personajes, las situaciones son enteramente buenas o enteramente malas. Eso es un recurso explotado hasta el hartazgo en el cine pochoclero, ¿no? Donde el malo es irremediablemente malo y el bueno es hasta estúpidamente bueno. La escena que más me gusta recordar es aquella en la cual el clímax de la película, minuto 100, 110, el bueno ya combatió a los secuaces del malo y debe enfrentarse al más malo de los malos, que se puede dar habitualmente en una azotea de una fábrica abandonada,
donde el bueno golpea al malo, el malo va a caer y el bueno le sujeta la mano para salvarlo. El bueno salva al malo porque es enteramente bueno. Y el malo lo que hace es tironearlo para caer los dos. Porque el malo es tan malo que hasta llega a ser estúpido. Prefiere morirse junto al bueno porque la perspectiva es maniquea. O es enteramente bueno o es enteramente malo. Entonces, a esta visión tan esquemática, tan burda del bien y el mal, el cristianismo va a pulirlo, lo va a presentar con unas aristas un poco más sutiles, ¿verdad? Y esto es justamente la prédica de su madre. Entonces, Agustín se devanea entre el maniqueísmo del padre y el catolicismo, digamos, de la madre. Y esto lo confiesa en sus confesiones. Es una obra de fácil lectura, es ágil y es conmovedora. ¿Sí? Es un padre de la iglesia que se desnuda y que nos dice cómo encontró la fe. Esa ciudad de Dios, perdón, esas confesiones junto a la ciudad de Dios son las dos obras que más se trabajan y se conocen de San Agustín. Agustín no por nada es considerado un padre de la iglesia, uno de los precursores del dogma cristiano. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno busca el corpus de la doctrina eclesiástica, va a encontrarla en la obra de San Agustín, que escribió en el siglo IV, después de Cristo, naturalmente, y otra vez, si nos apuran, es un autor antiguo, porque cuando él vive, todavía el Imperio Romano de Occidente, aún Roma es capital del Imperio Romano de Occidente, los bárbaros aún no han tomado Roma, pero si bien técnicamente es un autor de la antigüedad, su repercusión en el medioevo es indiscutible. Con lo cual esto del segmentar la historia a veces está estos problemas, ¿no? ¿De qué lado lo pongo? Desde el punto de vista cronológico es antiguo, pero el impacto tan profundo que ejerce sobre el pensamiento medieval nos va a obligar a presentarlo en este momento de la materia, cuando veamos autores medievales. Entonces, se ha explicado que va a cristianizar al pensamiento de Platón, ya considerados sus dilemas éticos y ya superado su primitivo maniqueísmo, va a abrazar la fe de Cristo de otro modo y va a elaborar su doctrina y no por nada, decíamos, es considerado un padre de la iglesia. Por eso la doctrina de San Ambrosio o Jerónimo o Agustín se presenta como la patrística. Patrística, por supuesto, en la idea de padres de la iglesia. Entonces estamos hablando de un individuo fundamental en la historia de la fe cristiana. Más profundo tal vez de la alta Edad Media. Lo que nos importa rescatar en la obra de San Agustín y en su ciudad de Dios habla tantas cosas que es inmenso, pero lo que se suele rescatar es que si bien Roma aún no ha caído, él vive en los últimos estertores de la iglesia, perdón, de la Roma imperial, y la idea que cundía en ese momento en círculos intelectuales y populares también es que Roma estaba cayendo por culpa del cristianismo. No olviden que, como dijimos en la reunión anterior, el edicto de tolerancia, año 315, lo que hace es cristianizar el imperio. Y lo que dicen es que si Roma está cayendo y finalmente va a caer frente a los bárbaros, es porque se cristianizó. Y esto es aquello a lo cual Agustín va a dedicar un libro entero. Esto no funciona así. Entonces, lo que atraviesa su obra es esta dicotomía entre Ciudad de los Hombres y Civitas Dei, Ciudad de Dios. Y lo que nos importa acá rescatar es lo siguiente: el agustinismo político. El agustinismo político. Este es el tema central. Porque cuando vemos autores antiguos, como los paganos, Platón y Aristóteles, no podemos decir que fueran politólogos. Platón es politólogo, Platón es filósofo. Lo mismo que Aristóteles, son filósofos, ese es el rol de ellos
o el primer rótulo que les asignamos. Sin embargo, por la vastedad de la obra de Aristóteles, donde hay un libro llamado Política, que hemos trabajado, y con tanto peso propio en la historia de las ideas políticas, por un lado, y Platón con su República, a la cual también hemos hecho referencia, inclusive por escrito, nos hace decir que, si bien no son politólogos, su filosofía abstracta los arrima a la ciencia política. Algo parecido ocurre con los medievales. No son politólogos, aún no hay politología. La politología nace con la modernidad y con Maquiavelo, o con Lutero tal vez, pero bueno, el padre de la disciplina es Nicolás Maquiavelo, siglo XV, siglo XV y XVI. Entonces, cuando trabajemos autores medievales, son autores que son teólogos, así como los antiguos eran filósofos, estos son teólogos que, sin perjuicio de dedicarse a la teología, es decir, al estudio de Dios, de manera involuntaria van a contribuir a nuestra disciplina. Por supuesto que llevando agua a su molino. Entonces, recuperando elementos de la clase anterior, recordemos la metáfora de la balanza y de cómo el peso específico del mundo eclesiástico va a tener mayor preponderancia que el poder civil y que este equilibrio de fuerza se va a revertir en la modernidad. Bueno, ¿qué lugar ocupa San Agustín acá? Como contribuye a la disciplina en los inicios de la Edad Antigua, de la Edad Media. El agustinismo político consiste en dotar al poder eclesiástico, al Papa de Roma, a los cardenales, a los arzobispos, a los sacerdotes, de un poder político inusual. Para San Agustín, no hay dudas, el poder se transmite de manera vertical y de arriba hacia abajo. El flujo de poder es gráficamente de arriba hacia abajo, porque la fuente de toda razón y justicia es Dios. Esto es la ciudad de Dios, el libro La ciudad de Dios. Pero la ciudad de los hombres debe ser gobernada. ¿Qué mejor que interpretar la ley de Dios, cuyo monopolio, hasta Lutero, cuyo monopolio va a corresponder al Papa de Roma? Entonces, el intérprete máximo de la doctrina cristiana es el Papa de Roma, que tiene con la divinidad un vínculo directo. Imaginémonos cómo se pensaba en el medioevo. Esta vez esto fuera de discusión. Y ese poder que proviene de Dios y es receptado por el Santo Padre se va a distribuir en la tierra de manera vertical y descendente. Pie de página. La teoría democrática, moderna y posmoderna, supone que el poder también es vertical, pero que surge de abajo hacia arriba, diría Rousseau. Bueno, pero para el agustinismo político el poder es vertical, pero proviene de Dios, es transferido al Santo Padre y este lo distribuye en la tierra. Con lo cual, ¿con qué autoridad un reyesuelo de Aragón o un conde de Lituania o un emperador aún del Sacro Imperio Romano Hegemónico va a pretender competir contra el Papa? Esto es el agustinismo político. Es la doctrina del príncipe cristiano. La doctrina del príncipe cristiano, según la cual, primero, príncipe quiere decir rey, así como ciudad quiere decir mundo, príncipe en el sentido de rey, princeps, primera cabeza. Entonces, cuando hablamos de príncipe cristiano, no es otra cosa que una teoría política, el agustinismo político es una teoría política que va a teorizar sobre por qué el poder que proviene de Dios lo tiene el sacerdote, lo tiene el obispo y lo tiene el papa. ¿Por qué? Una vez más, porque son los que interpretan de manera monopólica el contenido de las Sagradas Escrituras. Entonces la discusión es sencilla, la solución a la discusión es sencilla. El poder proviene de Dios, el peso específico lo conserva naturalmente la construcción de poder gigantesca que es la Iglesia Católica, y se distribuye
de ese modo, entonces el buen príncipe, el buen rey, va a ser aquel que reine conforme a estas reglas. Con lo cual, el rey o el varón o el titular de poder político que se equivoque y que yerre la dirección de esos asuntos políticos puede ser removido. Porque así como discutíamos la teoría de cómo se inviste un rey, la contracara de esto es cómo se lo desviste, cómo se le quita ese poder político. Es simple. Los obispos tienen esa facultad, porque para Agustín, una vez más, ya cerrando esta introducción al pensamiento agustiniano, según su doctrina, el príncipe debe ser cristiano, y quien analiza si un príncipe, por extensión un rey, tiene derecho a gobernar y posee la sabiduría, bueno, debe ser propio de la grey cristiana, en definitiva, lo que nos importa acá, que el árbitro para determinar si es un buen príncipe y debe continuar con su función, o por lo contrario debe ser removido, es el Papa. Esto es, en definitiva, lo que me importa a mí que conozcan acerca de cómo se dota a la cristiandad del poder político durante el medioevo. Y ahí están, una vez más, ahí están los pensadores como portavoces de esta situación no de clase, porque eso sería zamarrear los conceptos al extremo, pero así como portavoz de un estamento político llamado Papa de Roma.